Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. Es un privilegio estar en la casa de Dios. Busquemos en nuestras Biblias la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a estar ahí centrando el mensaje que tenemos para poder meditar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Señor, bendiga a los amigos, las amigas que bendigan a los hermanos, la palabra que van a escuchar el mensaje, la palabra. Dios siempre tiene algo para ellos. Dios, como dice su palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo, para que las almas sean salvas, las que ya están salvas sean preservadas, o sea, sean guardadas. Primera, Romanos capítulo 8, vamos a estar leyendo ahí. A partir del 12, vamos a estar leyendo en adelante. Vamos a leer hasta el 16, luego vamos a saltar al 28 y al 29. Romanos capítulo 8, versículo 12. Lo tiene. Leemos la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora vamos a 15, donde dice: pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El 16 dice: el Espíritu mismo da juntamente testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora vámonos al 28 y 29. El 28 dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. El 29: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesús, en esta hora le doy gracias, Señor, por su palabra. En esta hora nos consagro para poder llegar el mensaje de su palabra. Que sea su palabra, Señor, trayéndonos ese consejo, trayéndonos, Señor, ese mensaje que restaura, ese mensaje que libera, ese mensaje que da vida, ese mensaje que da la libertad al cautivo, la restauración que da la salvación al perdido, la fortaleza al débil, la perseverancia al salvo. En esta hora, Señor, me consagro para entregar el mensaje de su palabra. Reprendo en esta hora toda obra de la oscuridad, reprendo, ato toda obra del príncipe de la potestad y el aire, impulso fuera, ato toda obra de principados, potestades, dominadores, hueste espiritual de maldad, y expulso fuera. Ato en el nombre de Jesús, reprendo todo ritual del sacerdote satánico, ato todo ritual, todo trabajo de la asociación satánica, incluso fuera. Desato la libertad del Espíritu Santo, desato la influencia del Espíritu Santo para podernos traer esa palabra inspirada, revelada, ungida, que sea el propósito suyo cumplido en nuestra vida. En esta hora, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Está bien así? Muy bien. Ahora bien, mis amados hermanos, tenemos un tema. Vamos a usar aquí tengo allá el reloj enfrente para poder ir midiendo el tiempo para ser eficientes. Entonces aquí este tema, mis amados hermanos, que hemos abordado, y es un tema bastante amplio y profundo, en el sentido de que estamos en la bendición de un tema que por muchos tiempos lo han descuidado, y otros por su doctrina, por su teología también no le enseñan, incluso no lo comprenden. Estamos en el tema de la aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Es un tema relevante para nosotros porque en este es donde se asegura la salvación. Existen muchos hermanos por ahí, muchos teólogos, muchos eruditos, incluso algunos no siendo eruditos, algunos son
no siendo maestros, digamos, en el llamado del ministerio, sino que siendo pastores o algunos profetas o evangelistas, como sea, y otros estudiantes, pero bueno, están ahí en algunos foros de debate y debaten si realmente la salvación, una vez que se ha conseguido, una vez que se ha experimentado la gracia salvadora de Dios, si puede ser reversible ese proceso o no lo puede ser reversible. Entonces muchos hermanos ahí están en su foro de debates, pues defendiendo cada uno su punto de vista o su posición o su teología. Pero en vez de estar en ese debate si esto es reversible o es irreversible, lo que se tiene que centrar el hermano es en buscar a Dios y en su palabra, y que sea el Espíritu Santo trayéndole la revelación para santificarse y asegurarse su salvación aquí y ahora, y también si tiene un pueblo al cual pues entregar esa palabra, entregarla. Y en esa bendición pues se mantiene esa santificación. Ciertamente que el Espíritu Santo usa a los predicadores para traer ese mensaje de santidad, y usa a maestros, usa a evangelistas, usa a profetas en este tiempo. En otros tiempos, en el de la iglesia primitiva, usaba a los apóstoles que estaban en ese tiempo. Entonces, en este tiempo, mis amados hermanos, es un tema que se ha descuidado. Muchas iglesias incluso están saturadas de personas, y la cuestión está en que lo que se ve es una apariencia nada más, pero auténticamente están salvos. Dios lo sabe, la persona también debería de saberlo, porque la salvación es personal, es individual. Entonces, pero hay un problema, hay un detalle de que la misma Escritura enseña, y de que en ese problema es donde hay que tener cuidado de cómo tratarlo, y es el problema de la reincidencia o de la apostasía. En el Antiguo Testamento se hablaba de Israel que caía en una reincidencia, es decir, que su albedrío libre estaba dividido, su corazón estaba dividido entre amar a Yahvé Dios o Jehová Dios, o amar a los ídolos, o sea, a las diosas, a los dioses, entre comillas, dioses y diosas, que dice la palabra de Dios que esos son vanos, o sea, son falsos, incluso son demoníacos. Entonces caían en esa reincidencia, excepto cuando había un buen líder, un líder que lo guiaba hacia el verdadero amor a Dios, en una verdadera reciprocidad y correspondencia al amor de Dios, donde obedecían sus mandamientos y adoraban a Dios en espíritu y en verdad, como Dios lo requiere. En el Nuevo Testamento también se habla de que la iglesia, a pesar de que tenía una pureza de doctrina, una doctrina bien auténtica, tenían y enfrentaban los apóstoles en algunas iglesias cierto grado de apostasía, pero para que no llegaran a ese problema, entonces venían los apóstoles y presentaban el mensaje de santidad, de tal manera de que la obra de Dios estuviera trabajando en ellos y esa obra fuera eficaz o efectiva, que no recibieran la gracia de Dios en vano, sino que esa gracia fuera lo suficientemente sustantiva en ellos para poder así asegurar su salvación. Entonces, mis hermanos, en una iglesia donde no se predica el mensaje de santidad, ahí lo que existe es un laissez-faire, laissez-passer, como decían ahí algunos economistas clásicos, hablando de las teorías de economía, dejar hacer, dejar pasar. Es una expresión en francés, no es en inglés, sino que es en francés. Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, es decir, un libertinaje brutal. ¿Y de dónde viene ese libertinaje? De la teología o de la doctrina que se les ha entregado, que no pueden ser santos en esta tierra, y que mientras estén en este mundo, dicen algunos de ellos, van a ser santos y también pecadores. Es decir, que ahí funciona como aquella cosa del camaleón que cambia de color, en un momento está de un color y otro momento de otro color. Así sería, ¿cierto? Porque ellos lo dicen abiertamente, algunos lo dicen en los foros, allá en sus canales de YouTube, etc. Hermano, dice, es que el cristiano es que de alguna manera es santo y al mismo tiempo también es un pecador. Entonces allí es como ser un camaleón, ¿cierto, hermano? Entonces no debe de ser así, porque el cristiano tiene que ser de una sola definición. Gloria a Dios.
Vengo explicando este tema, mis hermanos, porque hay muchas teorías ahí en el mundo y hay muchas teorías predicándose que son puras falacias y mentiras. Y como nosotros tenemos que predicar el mensaje que el Señor Jesucristo tiene, el mensaje que aplicado en la práctica lleva a la bendición de garantizar, asegurar nuestra salvación y la salvación de todos aquellos que también obedezcan el Evangelio. Y todo esto es un proceso, porque algunos dicen, es que ¿cómo puede ser? Tengo problemas, dificultades. Bueno, para eso están los predicadores, los pastores, predicadoras, pastoras, en este tiempo apuntan las pastoras, ¿verdad, hermano? Las profetas también, las evangelistas, Señor la bendiga, las hermanas. Entonces, es el deber de ellos de santificar y enseñar cómo santificarse. Y la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, nos instruye claramente a cómo es que nosotros nos santificamos. Todo es un proceso. En este proceso pues está lo que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos como tema grande la aplicación de los medios divinos para la santificación. ¿Cuántos medios divinos de gracia tenemos, hermano, para la santificación? Tenemos, número 1, la palabra de Dios. Número 2, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Número 3, la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O cualquier orden que se le quiera dar es lo mismo. Entonces tenemos 3 medios divinos para la santificación. Por lo tanto, hay facultad real y hay posibilidad real, hay factibilidad real para santificarse, ciertamente que lo hay, pero se requiere que esta doctrina se enseñe y se practique. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La influencia, punto número 1 que tenemos de reflexión, la influencia del Espíritu Santo. Lo que hemos leído aquí es prácticamente eso, y que esa influencia es la obra del Espíritu Santo para traernos la santidad. Aleluya. Aquí en el capítulo 8 de Romanos el apóstol está hablando de cómo es que el cristiano se santifica, cómo es el progreso, gloria a Dios. Y se habla también, nosotros enseñamos así de manera sistemática. De manera sistemática se refiere de una manera teológica, debe decir de una manera estructurada, cómo es que viene trabajando el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que hemos aceptado el llamado ya. Fíjense bien, en primer lugar tenemos la obra capacitadora o la gracia capacitante del Espíritu Santo. Fíjense bien, la gracia capacitadora del Espíritu Santo influye directamente en la activación del libre albedrío humano. Aquel que está atado al pecado, Dios le da cierta gracia, cierta medida de gracia para poder despertar el corazón, para poder traer la disponibilidad, preparar el corazón y dar cierto grado de libertad para que el hombre dé respuesta. Entonces influye directamente en la activación del libre albedrío humano, en la iluminación de los pensamientos y también influye en los sentimientos, o sea, los afectos. ¿Para qué? Para que el ser humano obedezca el llamado a la salvación. Para que el ser humano obedezca el llamado a la salvación al ejercer fe en la obra del Señor Cristo y arrepentimiento de sus pecados. Y desde el momento el hombre está obedeciendo a Dios. De este momento el hombre, en respuesta a ese amor eterno y como objetivo, está dando correspondencia al amor de Dios. Y esta gracia es antes de la conversión. Pero cuando el hombre ya ejerce la fe en la obra meritoria del Señor Jesucristo, lo acepta como Señor y Salvador y al mismo tiempo se arrepiente de sus pecados, es allí donde ya viene la siguiente obra, que es la obra salvadora, o sea, la gracia salvadora del Espíritu Santo. Una vez que el hombre natural obedece al llamado a la salvación, en ese momento opera la gracia salvadora del Espíritu Santo, la cual afecta directamente en el perdón de pecados, es decir, la justificación, liberación de la culpa de los pecados, el nuevo nacimiento, regeneración, la santificación inicial, o sea, la purificación, la reconciliación, es decir, la paz con Dios, y la adopción, ser hecho hijo de Dios o hija de Dios. Allí se da lo que se llama la salvación. Gloria a Dios. Tenemos aquí un buen replay, está bien. Gloria a Dios. Tenemos un reemplazo aquí.
sido salvo, como dicen ahí, una vez salvo, a permanecer salvo, hermano. Gloria a Dios. Ahí no es eso de que una vez salvo, siempre salvo, sino que una vez salvo, a permanecer salvo. Y es ahí donde entra la obra santificadora, es decir, la gracia santificadora del Espíritu Santo. Fíjense bien, la gracia santificadora del Espíritu Santo sustenta el continuo crecimiento de la vida cristiana, la unión con el Señor Jesucristo y la seguridad de la salvación del cristiano o de la cristiana. Aleluya. Y es así como se asegura la salvación. No es como un sistema, porque algunos dicen, yo creo en el sistema este, yo creo en el otro sistema ese. Ese sistema ese. No es el sistema de teología, hermano, sino que es la aplicación de la revelación divina a la vida humana, tal como está escrito en esta palabra, sin adulterar, porque la teología lo que hace es, la que está construida en forma filosófica, muchas veces lo que hace es que incluso altera la palabra de Dios, es decir, que la adultera, la cambia, la modifica para que encaje en su sistema. Pero cuando nosotros lo analizamos, ese sistema a la luz de la Biblia, bueno, ese sistema tiene antiprincipios cristianos, hermano. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que el hombre capacitado por la gracia de Dios tiene esa capacidad para responder, algunos dicen que el hombre no puede responder. ¿Y qué es eso? Eso ya es una filosofía, y eso está en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces, esos son antiprincipios. Si la Biblia dice y afirma que el cristiano, por la aplicación de los medios de la gracia divina, puede vivir en santidad conforme a la santidad que Dios quiere, entonces esa es una realidad que se debe de predicar y practicar. Pero si se dice que no se puede, como algunos hermanos así dicen, ahí están en los foros de debate, ahí dicen que puedes ser cristiano, es a la vez santo y a la vez pecador, dicen ellos, ¿verdad? Entonces ahí está, sería como alguien híbrido, ¿cierto? Alguien híbrido, o sea, que no está de una sola pieza, o no es de una sola naturaleza, en otras palabras. Entonces, o se es pecador, hermano, o se es santo. Pero algunos dicen, sí, es pecador, dice, pero pecador arrepentido, dice, arrepentido por gracia, pero no está arrepentido, porque arrepentido, según la palabra de Dios, es aquel que ha reconocido su culpabilidad delante de Dios, y al mismo tiempo que ha reconocido su culpabilidad delante de Dios, también confiesa sus pecados, o sea, pide perdón a Dios y tiene la disponibilidad de dejar el pecado. Aleluya. Eso habla el proverbio, ¿cierto? Cuando dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, eso dice, los enmienda y se aparta de él, dice, el que lo confiesa y los enmienda alcanzará misericordia. Amén. Significa de que si no hay abandono del pecado, entonces no hay perdón de Dios. Y eso es el proverbio. Y el propio Dios hablando, porque cuando está hablando Dios hay que prestarle más atención. Ahí está inspirado por el Espíritu Santo también el proverbista. Pero dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, en otras palabras está diciendo, si se arrepienten o se convierten, porque arrepentimiento y conversión son sinónimos en la Biblia, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Está hablando quién? Yahvé Dios, o Jehová Dios. Es una respuesta a la oración del rey Salomón. Gloria a Dios. Muy bien, estamos aquí. La gracia santificada del Espíritu Santo sustenta el continuo crecimiento de la vida cristiana, la unión con el Señor Jesucristo y la seguridad de la salvación del cristiano. Esta función de la gracia divina es cooperativa o acompañante siempre que el cristiano esté dispuesto a ejercer su fe y su obediencia al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios Padre. Al
Algunos incluso enseñan que la fe que el cristiano tiene no es de él, sino que pues Dios se la impuso así en una forma fáctica. Es verdad que la Biblia habla del don de fe, pero esos son dones especiales que el Espíritu Santo reparte. Pero para los dones y el llamamiento de Dios, óigase bien, funcionan dentro de la gracia capacitante para llamar a las almas a la salvación, y también funcionan para esto de cuando ya la persona es salva, entonces continuar perfeccionando la santidad. Por eso está la predicación, ¿cierto? Para edificación. Entonces, pero los dones del Espíritu Santo en sí mismos no salvan. Lo que salva realmente es que el cristiano haya ejercido una fe genuina al Señor Jesucristo, una obediencia genuina, un arrepentimiento genuino, y siga ese llamamiento de ser perfeccionado, de ser santificado por medio de lo que son los dones del Espíritu Santo. Ahí está en la influencia del Espíritu Santo, están incluidos los dones. Pero la fe que la persona tiene que expresar a Dios es una fe personal, individual, así como la obediencia del cristiano a la cristiana es una obediencia de él y solamente de él o de ella. Gloria a Dios. No es decir, que Dios me va a hacer obediente. No, es que Dios ya le dio todos los medios de gracia, ya le dio todas las influencias. Porque Dios pone al cristiano, fíjese bien, pone al cristiano y le dispone todo para que todo esté fácil. Por ejemplo, Dios pone y dispone las circunstancias, Dios da las gracias y Dios da las influencias necesarias para que el cristiano llegue al arrepentimiento, a la fe, sea salvo, y una vez salvo, permanezca salvo y llegue al crecimiento que el Señor quiere. Gloria sea al Señor. Y esto es en forma voluntaria, es decir, que Dios no lo va a obligar en forma coaccionada. Y son decisiones reales que toma el ser humano. Algunos interpretan filosóficamente, donde dicen de que las decisiones del hombre son ficticias o son, ¿cómo se llama?, imaginarias. Y eso, si nosotros lo rastreamos, vienen de los maniqueos gnósticos, que se llama una preordinación cerrada y sellada, tanto para el que es salvo como para el que es condenado. Y esa es filosofía incluso de los estoicos y de los neoplatónicos. Esa doctrina no es de Dios, porque la predestinación de Dios, como lo presenta la Biblia, es una predestinación condicional. Y es que Dios en la eternidad, Él por presciencia, todo lo que iba a acontecer en el tiempo y el espacio, Dios lo previó. Y para todo eso organizó un plan para que ya en el tiempo y el espacio venga y dirija y controla, es decir, ejecuta y controla ese plan, pero siempre dándole al hombre la oportunidad de que su respuesta de esa gracia sea voluntaria, sea libre. Dios capacita, pero el hombre tiene que responder a esa gracia. Entonces, hermanos, como se le explica, así es, que la capacidad para creer está en Dios, pero el acto de creer está en el hombre. La capacidad para arrepentirse viene de Dios, pero el arrepentimiento, según lo que enseña Dios y su palabra, es del hombre, y es en respuesta a ese amor eterno y comunicativo. Acción de Dios, reacción del hombre, y eso se llama que es la compatibilidad entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Entonces, mis hermanos, ¿están allí? Aleluya. Digo esto porque tenemos que refutar todas las doctrinas filosóficas y teológicas que están enviando al averno a sus maestros, a sus eruditos, a sus teólogos y también a aquellos que son sus discípulos. Entonces, mis hermanos, militamos un sinnúmero de herejías, es decir, refutamos la doctrina del hombre, pero nosotros defendemos la doctrina del Señor Jesús, porque esta es la doctrina del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces estamos ahí, mis amados hermanos. Esta función de la gracia divina es cooperativa acompañante siempre que el cristiano esté dispuesto a ejercer su fe, su obediencia al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a la palabra de Dios Padre. Así es que las decisiones del ser humano son reales, auténticas.
Algunos eruditos, ¿verdad?, que son versados ilustres, explican de esta manera. Muy bien, ¿cómo es que Dios elige y el hombre también elige? Es compatibilidad, hermano. Desde la eternidad Dios previó todo. Aleluya. Y sabía quiénes responderían en forma voluntaria al llamado de Dios ante la capacitación y disposición de los medios de gracia divinos. Entonces, como Dios está en la eternidad, pues hablando del pasado, estaba en la eternidad, oígase bien, esa capacidad de Dios de verlo todo y proveer todo para el tiempo y el espacio, cuando ya el hombre está en el tiempo y el espacio, Dios interviene en el tiempo y el espacio, de tal manera de que las decisiones del hombre y de la mujer sean reales, sean auténticas. ¿Cómo podemos explicar eso, hermano? Bueno, como cuando usted está leyendo un libro. Por ejemplo, la Biblia enseña la historia de la salvación del ser humano. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Entonces, hoy usted ya cuando ha leído la Biblia, usted ya conoce el plan de redención. Desde que Dios viene trabajando, desde cuando el hombre ya fracasó en su prueba de amor a Dios, pero Dios no lo dejó así a la desgracia, a la miseria, a la derrota, sino que proveyó un plan de acción para salvar la humanidad. Y el Señor viene trabajando a través de sus patriarcas, a través de sus jueces, de sus sacerdotes, de sus profetas, etcétera, hasta llegar a venir y se manifiesta al mundo y efectúa la obra. Entonces, usted ya leyó la Biblia, usted ve cada faceta de ese plan y ya lo ve desde el principio, progreso y fin, ya lo ve realizado, ¿cierto? Pero en el tiempo y el espacio tuvo que haber tomado decisiones reales. Dios interactúa con los hombres, introduce medidas frescas a la historia de la humanidad e interactúa con las decisiones, las voluntades de los hombres. Y las decisiones de los hombres y de las mujeres son reales, son auténticas, de tal manera que llevan a la eternidad, sea la salvación o la condenación. Entonces, la salvación, mis amados hermanos, es condicional. Aleluya. Y es porque Dios ha dejado requisitos para ser salvo. No se va a salvar automáticamente como predica el calvinista o el universalista o entre otros por ahí. No es fáctico, no es forzado. Y una experiencia de salvación no garantiza la salvación final, no. Por esa razón es necesario predicar este mensaje. Es necesario y es menester lo de Dios. Y todo es un proceso. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios, mis amados hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 12 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne vais a morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Punto número 1 de reflexión: la influencia del Espíritu Santo. Dice aquí en el 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad para ser santos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. El que no tiene el Espíritu Santo es el, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de tener el Espíritu Santo, tiene demonios. Aleluya. Ay, Dios mío, wow. ¿Dónde quedó la teología del erudito que solo habla de la naturaleza pecaminosa del hombre? Ahí, cuando no está Dios, está el espíritu que lo tiene atado al vicio, a la depravación, etc. Por lo tanto, necesita una liberación divina. Pero cuando el hombre le da respuesta a Dios, si no hay respuesta, no hay salvación. Y en eso no existe, ¿verdad?, como la falacia, ¿verdad?, del erudito que trata de filosofar que si el hombre da respuesta, entonces le roba la gloria a Dios. O si el hombre decide, entonces disminuye la soberanía de Dios. Pura falacia. Todo lo contrario, dice el Señor Jesucristo: en esto es glorificado el Padre. Mi Padre, dice, hablando del Padre, dice: en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto del Espíritu. Aleluya. Cuando el hombre vive en santidad y por el poder y obrar de la gracia divina se produce el fruto del Espíritu, entonces da gloria a Dios. Cuando el hombre responde al llamado de Dios, da gloria a Dios. Aleluya.
Y eso enseña la Biblia. Amén, así es. La falacia del erudito, la falacia del teólogo, es peligroso caer en esa falacia, hermano. Y hay muchos que la Biblia la interpretan filosóficamente, no dando cuenta que están adulterando la palabra de Dios. Y adulterar la palabra de Dios es pecado. ¿Por qué? Porque está mintiendo. Está mintiendo. Y la mentira, si no se arrepiente, es causa de condenación. Así es. Ahí está en la Biblia. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Punto número 2. Quiero que estén aquí conectados. Gloria a Dios. Aleluya. La respuesta del creyente. El creyente tiene que darle respuesta al amor eterno y comunicativo de Dios. ¿Cuánto le han dado respuesta al Señor Jesucristo? Gloria a Dios, aleluya. Para esa salvación tan grande. Una salvación tan grande que hay que darle respuesta a Dios. Dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, dijo él, soy, ¿qué dijo? Soy lo que soy. Así que es por la gracia de Dios. Estoy refutando otras doctrinas que hay. Que si un predicador te enseña, hermano, tienes que aplicar las disciplinas sagradas, estás en tus propias fuerzas. Y eso es una gran falacia. ¿Por qué? Porque estás aplicando lo que la Biblia está escrito. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice así, hermanos: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la oración somos sacerdotal. Si usted está obedeciendo, creyendo y aplicando lo que la Biblia dice, que hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que adorar, hay que congregar o asistir, ¿cierto? Etcétera, etcétera, entonces usted está santificado por los medios de la gracia divina y está siendo correspondiente al amor eterno y comunicativo de Dios. Entonces no está en sus propias fuerzas, sino que está en la capacidad de la gracia divina. Aleluya. Simplemente está haciendo usted una correspondencia. Gloria a Dios. Así es. Entonces, cuando no aplica esa doctrina, entonces sí, le puedo dar una noticia a los hermanos, está en sus propias fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Sus intelectos, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus pasiones, sus teologías, sus estructuras, sus sistemas doctrinales, que no ha entendido de que el Señor Jesucristo llama al cristiano a una vida consagrada, a una vida santificada, y que en ese, entre comillas, esfuerzo que el cristiano hace es prácticamente poco o nada en todo lo que Dios hace por su gracia. Teólogos arminianos clásicos y wesleyanos arminianos que son reformados concuerdan en esto: la salvación es 100% de Dios, está centrada en Cristo, en su obra expiatoria y en todos los medios de gracia que se desprenden de esa obra. Y si el cristiano da respuesta, bueno, hermano, dale gloria a Dios, porque la suficiencia para creer viene de Dios, la capacidad para arrepentirse viene de Dios, el poder para obedecer viene de Dios. Y entonces, ¿de dónde se va a jactar el hombre de que va a decir que se va a salvar por sí mismo? Porque ese es el ataque que tenemos por ahí de los otros que dicen que la gracia, esta teología que nosotros enseñamos está centrada en el hombre, es homocéntrica, dice, pero la que nosotros presentamos es teocéntrica. Sí, como no, adulterando la palabra de Dios. Estamos con los medios de gracia divina, hermanos, no nos podemos equivocar. Así es que vamos ahí, hermano, la respuesta del creyente. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. Marcos, el Evangelio según Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. Y quiero que participemos. ¿Cuál es el? Sí, el 29, 30, Marcos 12, capítulo 29 y 30. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Dice: Jesús le respondió el primero. Más. Sí, léalo en voz alta, no tenga temor. 12, 29 12:29. y 30. Sí, 12, 29, 30, léalo. ¿Qué dice, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a 29. Dice:
Lea, no tenga temor, no tenga pena. Gloria a Dios, aleluya. Jesús le respondió y les remitió mandamientos de todo. Oye, Israel dice, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu fuerza. Es el primer mandamiento principal. Aleluya. Lea el 31 también. Y él dice, y él según es semejante, ama, dice, harás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Muchas gracias, mis amados. Ahí un maestro, Rabí, le está preguntando a nuestro maestro, nuestro Dios Jesucristo, cuál era el primer mandamiento en la ley de Dios. Entonces el Señor Cristo le responde, Jesús respondió, el más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Está citando allá una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, 4, 5, y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, pero también agrega, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en otro contenido de la Torah o la ley, o sea, el Pentateuco. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, mis amados hermanos, fíjense bien, puesto que Dios Padre espera, escuche bien cómo es lo que se está diciendo, porque Dios Padre, puesto que Dios Padre espera de nosotros una relación de amor recíproco. ¿Cómo es eso de amor recíproco? De tal manera amó Dios al mundo, dice el Señor Jesucristo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ahí está la correspondencia, ahí está la reciprocidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en otra parte dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Más abajo en ese mismo capítulo dice eso. O sea, el que cree y obedece está dando correspondencia al amor eterno y comunicativo de Dios Padre, al Señor Jesucristo también y al Espíritu Santo, pues es Dios uno en naturaleza y trino en persona. ¿Cuántos entienden eso? Uno en naturaleza, trino en persona. Puesto que Dios Padre espera de nosotros una relación de amor recíproco que se inspira en la fe y la obediencia a Jesucristo, a su Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en el Espíritu Santo? ¿O cuántos creen? Porque la fe es una fe, no una fe pasiva, sino que es una fe activa. Es una fe activa y perseverante del creyente en Jesucristo. Y también obediencia, mis amados hermanos. El amor que está diciendo ahí el Señor Jesucristo es prácticamente la obediencia. Gloria a Dios. Y a su Espíritu Santo. Así pues, nosotros debemos glorificar a Dios, de modo que el amor a Dios arda con tal intensidad en nuestro corazón. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Aleluya. Yo amo al Señor Jesucristo, dicen ahí los hermanos. ¿Cuántos aman? Yo también amo. ¿Será ese amor, estará así ardiendo ese corazón como le dice el Señor Jesucristo que tiene que arder? Tiene que ser, ¿qué dice? Ardiente, tibio o frío. ¿Cómo dice el Señor? Caliente. Tiene que ser, eso es lo mismo, caliente, ardiente, ferviente. Así pues nosotros, oigan, así pues nosotros debemos glorificar a Dios, de modo que el amor a Dios arda con tal intensidad en nuestros corazones. Gloria a Dios. ¿Cómo puede realizarse este amor recíproco en mi vida o en su vida? Preguntará usted allí en el auditorio, el hermano, la hermana. ¿O cómo puede decir, cómo puede ser santo? Voy a dejar aquí un poquito ahí de lado, ¿verdad? Aquello de perfecto, algunos hasta se afligen, se asustan cuando ven, pero solo son palabras sinónimas, hermanos, para referirse a lo mismo.
Cuando el Señor Jesucristo dice ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, quizás son pocos los predicadores que predican en esos puntos, ¿verdad? Aleluya. Y algunos pues lo predican así como quien dice, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se puede realizar este amor recíproco? Por medio de una rendición voluntaria a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se han rendido a la voluntad de Dios? Aleluya. Entonces, mis santos hermanos, que continuamente presentemos cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones con una intención pura, agradable a Dios a través de Jesús y su Espíritu Santo. De esa manera es que somos santos, hermanos. Aleluya. Mientras usted todavía no haya rendido su voluntad a la voluntad de Dios, estará yendo como aquella metáfora que dice aquella vez en el río contra la corriente. ¿Cómo así, hermano? Es que cuando el cristiano no quiere hacer la voluntad, va en contra de la corriente de Dios, como un río grande. ¿Ha estado en un río, hermano? Un río. Por acá hay varios ríos grandes, ¿cierto? Y algunos van a turistear por ahí. Muy bien, entonces, en un río crecido, hermano, si usted no sabe nadar y es profundo, por ejemplo, puede anegarse, o sea, puede ahogarse fácilmente, ¿cierto o no es cierto? Aleluya. Muy bien, peor si va en contra de la corriente. Entonces, si todavía no ha rendido su voluntad a Dios, dicho sea de paso, valga la redundancia, voluntariamente o libremente, porque el amor verdadero se da y se recibe libremente, se da y se recibe voluntariamente. ¿Cuándo entienden eso? Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, y un amor fáctico, o sea, así, un amor coaccionado a la fuerza, de ninguna manera va a poder cumplir esa voluntad de Dios, ¿cierto? Muy bien, hermanos, gloria a Dios. Muy bien, pero cuando usted ya ha rendido su voluntad a la voluntad de Dios, entonces va nadando a favor de la corriente, va nadando a favor de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya. Es fácil, ¿cierto? Todo es más fácil. Voy a presentar aquí el camino de la santificación. Fíjense bien cómo es el camino de la santificación del cristiano. Porque esto no es para los amigos o las amigas. Que el Señor bendiga a las amigas o los amigos. Si el Señor toca su corazón, pues puede aceptarlo y puede ser salvo. Porque así dice la palabra del Señor: el que invoque el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Pero el que le invoca con fe, con arrepentimiento, con obediencia genuina. Paso número 1, justificación. El perdón de los pecados pasados. Aquí comienza la santificación inicial, lo que estaba presentando ayer, de la segunda obra del Espíritu Santo. Paso 2, crecimiento espiritual. El creyente muere gradualmente al pecado voluntario y crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paso número 2. Paso número 3, santificación entera o completa. El corazón es purificado del pecado voluntario y llenado de amor puro, que es lo que hemos presentado hoy. Y no solo hoy, sino que muchos otros mensajes. Algunos dicen: ¿cómo puedo ser así completamente santificado o santificado? Entonces, hermanos, es un proceso, hermano. Si usted ya fue justificado, ya tiene santificación inicial. Y si usted sigue la influencia del Espíritu Santo y está aplicando, practicando los medios de gracia divinos, está creciendo espiritualmente, se está reflejando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿quiénes conocen el fruto del Espíritu? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces usted está creciendo espiritualmente, hermano, hermana. Está creciendo en la gracia y el conocimiento de los Señor Jesucristo. Por lo tanto, está seguro. Porque ahí es donde está la seguridad. La seguridad no está el sistema, el esquema teológico. Entonces, porque ahí incluso hasta los eruditos han escrito algunos de ellos, tienen hasta libros. La seguridad de la salvación dice: punto de vista acá, punto de vista allá, punto de vista acá y más allá. Entonces, mis hermanos, la seguridad de la salvación está en esta bendición del camino de la santificación. Entonces, crecimiento espiritual. El creyente muere gradualmente al pecado voluntario. ¿Qué dice acá el 12? Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne vais a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Por el poder del Espíritu Santo, que es el que capacita al creyente, es que va dándole muerte al pecado voluntario. Estamos hablando las obras de la carne, las prácticas del viejo hombre, que son lo mismo. Va muriendo, lo veremos. El creyente muere gradualmente al pecado voluntario y crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, es decir, crece a lo que acá dice en el 28-29, vamos acá. El 28-29 dice, Romanos, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Y el 29 dice algo muy importante, dice, porque a los que de antemano conoció, eso es presencia de Dios, también los predestinó. Este es el plan de Dios, el propósito de Dios, a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El eikon, dice en el griego, imagen, eikon. Entonces, el eikon es el carácter del Señor Jesucristo, la personalidad del Señor Jesucristo. Entonces, ahí va, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El punto número 3 es que llega a un punto en que ya tiene santificación entera o completa. Gloria. ¿Cómo así? Ya tiene Aleluya. el fruto del Espíritu Santo, como dijo el mismo Señor Jesucristo, al 30 por 1. Y la semilla que cayó en buena tierra es esto, dijo él. Es aquellos que de corazón bueno y recto reciben la palabra y dan fruto por su constancia. Otra traducción dice, dan fruto por su perseverancia, al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1, o al revés, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Si ya tiene el 30 por 1, santificación entera. John Wesley lo predicaba, Christian Perfection, perfección cristiana, y gran bendición, porque al principio de su ministerio, gloria a Dios, sí, había multitudes que aceptaban, pero había muchos también que desertaban, es decir, apostataban. Pero de alguna manera él, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, entendió que tenía que entregar el mensaje de santidad. Entregaba sermones como, por ejemplo, ahí está en el Antiguo, en uno de los 5 libros de la ley, por ahí búsquelo, es para que usted lea la Biblia. Decía Dios que Dios nos iba a circuncidar del corazón, y el apóstol Pablo usa esa figura también, circuncidados del corazón. Es decir, es una figura para decir que va a ser purificado del pecado voluntario, o sea, limpiado de las obras de la carne. Entonces, mis hermanos, empezó a predicar, por ejemplo, ese tipo de sermones, John Wesley, la circuncisión del corazón, y ahí estaba predicando el mensaje de santidad. Y todo eso vino al punto en que ya entendió que sí, tenía que siempre enfatizar ese punto de esa doctrina de la santificación entera o completa. El corazón es purificado del pecado voluntario y llenado de amor puro, el amor de Dios y el amor a Dios, y también el amor al prójimo. Gloria a Dios. Cuando usted ama a Dios, también ama al prójimo. Aleluya. Amén. Se expresa en una vida práctica, en una vida experiencial. Paso número 4, avance continuo. Entonces ya no hay, hasta ahí llegó el crecimiento, hermanos. No. Dice paso 4, avance continuo en santificación o avanzar más hacia la perfección. Dije yo, cuando ya llegamos, dice la palabra de Dios, perdón, estoy corrigiendo. Dice el Señor Jesucristo, porque algunos dicen, hermano, estoy diciendo lo que el Señor Jesucristo enseña, nuestro gran maestro. Dice que al 30 por 1, usted ya tiene el fruto del Espíritu, hermano. Y en ese punto ya no hay apostasía. En este punto hay avance continuo en santificación al 40, al 50, al 60, al 70, etcétera, etcétera. A lo que el Señor le permita llegar y usted esté dispuesto a llegar también. Algunos se ponen tristes cuando el hermano nos dedica a la perfección cristiana. Ay, Dios mío, nadie puede ser perfecto en esta vida. Bueno, dice avance continuo en santificación o avanzar más hacia la perfección.
el creyente continúa creciendo en la gracia y el amor a Dios por el resto de la vida, o por el resto de su vida, hasta llegar a la presencia del Señor, con la gloria a Dios. Y esta imagen es formada, es modelada aquí en la tierra, antes de llegar a la presencia del Señor. Por eso es el propósito. Esto que está acá, tiene que encajarlo, y esto son poquitos los que lo han entendido. Una vez escuché a un hermano que había roto con la teología ya de verdad reformada, dicen, ¿verdad? Dicen que, algunos dicen, es que debería decirse deformada. Entonces, porque más de 20 años de estar ahí, pero el Espíritu Santo lo convenció por su palabra, que lo que importa es ser modelado conforme a la imagen de su Hijo. Porque eso de estar pensando de que Dios eligió y predestinó, sí, pero y si no has experimentado esa elección y esa predestinación en tu vida, hermano o hermana, de nada sirve, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Así confrontaba a algunos hermanos. Hermano, les decía, esto que tú enseñas o lo otro, pues no sirve de nada. Lo que importa, les decía, es la nueva criatura, es el nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre, la nueva criatura? La imagen de Dios. Aleluya. Formada, ser modelado conforme a Jesucristo. Eso es lo que vale, y eso es obra de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es obra de Dios, hermano. Entonces, mis amados hermanos, este es el mensaje que les he estado predicando de un sinnúmero de sermones. Hermano, ahorita jamás va a dejar de predicar eso, ¿verdad? Dios mío, si es que no es mío, es de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, que estamos en un buen tiempo para poder estar preparados, porque algunos dicen, me prepararé, dicen algunos hermanos así dicen, o algunos hermanos, hoy no me siento así, dicen, pero a lo mejor más al frente o más adelante, hermano, teniendo la disponibilidad, si el Señor lo llamara a su presencia hoy, estaría ya con esa bendición. Amén. A los únicos que se exceptúa de este gran proceso es aquel que ya no tiene tiempo para el crecimiento. ¿Por qué? Ya el Señor, la esperanza de vida ya hasta llegó, pero le dio la oportunidad de cuando menos reconciliarse con Dios por arrepentimiento, por fe. O sea que fueron perdonados sus pecados pasados, el historial, todo el récord negativo fue borrado, y bueno, ahí nació de nuevo, fue santificado, fue justificado. Esa es la obra legal. Y como ya va a partir al cielo, porque ya no hay tiempo, entonces son los únicos que están eximidos de este proceso. Otros que están eximidos de este proceso, pero que son salvos siempre por la gracia de Dios y el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Los bebés, babies, oye, el baby. ¿Dónde está mi baby? Pueden decir algunos hermanos, ¿no? Ahora tienen un problema ahí. Bueno, el baby está allá en el heaven, hermano. Sí, murió en el estado de inocencia antes de la edad de la responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque también ellos son salvos por gracia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Porque la obra del Señor Jesucristo, cuando dice que es extensiva a todo el mundo, es eso, abarca a todos ellos, hermano. Entonces, ellos también son eximidos de esto, hermano, pero siempre son salvos por gracia, por amor, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, son los únicos que están eximidos de esta bendición de la santificación. Y ahí el cristiano que está en este frente de guerra, en este mundo, ¿verdad?, tiene que hacerle frente, tiene que ser valiente, forzado en el campo de guerra espiritual, porque es Dios el que le da fuerza, es Dios el que le da poder, es Dios el que lo capacita. Por lo tanto, si él se sigue santificando, sigue glorificando a Dios. Entonces, así es como defiendo esta doctrina. Digo que tengo que defender la doctrina porque hay un sinnúmero de doctrinas allá afuera. No solo afuera, en la red social, ahí hay también los, ¿cómo se llama? Los tratados de teología sistemática, etc. Bueno, tenemos que defender la doctrina del Señor Jesucristo como un apologista. La rama que defiende la teología se llama apologética, y los apóstoles defendieron la doctrina de Dios frente a los errores. Es que tenemos que cuidar la doctrina del Señor Jesucristo que está contenida en este libro sagrado, que por cierto es un gran prodigio, un milagro, una providencia de Dios que lo tengamos aquí en forma asequible, accesible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Imagínese usted que hay tanta distorsión de la doctrina, aún teniendo este libro sagrado, el libro de Dios,
Y si no tuviéramos el libro de Dios acá, pues era un caos terrible. El diablo se iba a desbaratar rápido, ¿verdad? Pero tenemos esta bendición que el Señor ha protegido su palabra. Tenemos al Espíritu Santo también, cuando dan gloria a Dios. Tenemos al Señor Jesucristo, por el cual podemos ir y preguntarle a Él. El hermano o la hermana le puede preguntar directamente al Señor y rendirse completamente y entonces santificarse. Entonces no hay excusas para decir que no puede santificarse. El límite no está en la gracia de Dios, sino que el límite está en la fe o en la obediencia del cristiano o la cristiana. Amén, ayúdalo, Señor. La suficiencia, la eficacia para santificarse está en Dios, pero la disponibilidad para santificarse está en usted y está en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es que con esta doctrina es que glorificamos a Dios y la gracia de Dios es exaltada y Aleluya. el corazón del hombre es humillado, pero voluntariamente. Cuando dan gloria a Dios. Hemos terminado acá esta pieza oratoria. Que el Señor bendiga a los amigos. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos tu nombre. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Su nombre. Gloria. Bendito Dios. Esa es la palabra Sí, amén. que estamos predicando. Sí, amén. Una palabra Bendito Dios. conforme a lo que dice la Biblia. Hoy en día, hermano, hay miles de doctrinas, hermano. Peligroso. Miles. Donde hay mucha gente que la tiene, como se llama, engañada en la congregación. La congregación así. Donde